gloria de Dios en esta noche. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: fuiste escogido con un propósito. Ahora gira al otro lado y le vas a decir: fuiste escogido para cumplir el propósito de Dios. Vamos, levanta tus manos. Vas a levantar tus manos. Hay una palabra, hay una promesa de parte de Dios para ti. Esta palabra es para ti si la quieres tomar, si te quieres adueñar, si quieres decir yo la tomo. Y su palabra dice y te dice a ti: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos se adueñan? ¿Y cuántos dicen: yo lo tomo, yo lo quiero, yo lo soy, en el nombre de Jesús? Amén. Vas a decir: soy escogido con un propósito de Dios. ¿Cuántos venimos el domingo? Ya sabemos, ¿cómo es que es? ¿Y cuántos son Aitofel? ¿Y cuántos son Usai? Usai y Aitofel. Ah, no, ninguno. No vinieron, hoy no vinieron los Aitofel. Hoy vinieron los escogidos de Dios, amén. ¿Hay algún escogido del Rey de los cielos? Amén. Vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 4. Y su palabra dice, verso 4: vino pues palabra de Jehová a mí. O sea, ¿a quién? A mí, diga a mí, diciendo, y mire lo que te dice el rey. ¿Y cuántos van a parar esa oreja? ¿Cuántos tienen orejas como las de Dumbo? ¿A quién le tocó? ¿Quién le tocó cuando Dumbo existía? ¿O no? Yo fui la más anciana, pues a ver. ¿Se acuerdan de Dumbo? Esas orejas así. Ponga esa oreja así y le dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. ¿Hay algún profeta aquí? Hay los profetas del reino de los cielos. Amén. Ahora te pregunto, ¿qué estás profetizando? A ver entonces. Y dice: y yo dije, verso 6. Y yo dije: Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. 7. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño. Ay, aquí está. Porque a todo, diga conmigo, porque a todo lo que te envíe irás tú, te dice el Señor. Y dirás todo lo que te mande. Ay, no, yo, porque todo lo que te mande. Y te está diciendo: no temas, verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar. ¿Para qué más? Para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuánto le dan gloria y honra al Rey de los cielos? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Acabamos de ver el llamado que Dios le está haciendo ¿a quién? A Jeremías, a Lady, a María, a Daniela, a Sebastián, a Dulce, a Jonathan, a María Eugenia, a Claudia, a todos y cada uno de... A Camila también. Ahí también a Isabela. A todos y cada... no, Isabela ya tiene palabra fija y ya. Así que va a venir estando... Ay, si ustedes dicen que yo les he dado duro, prepárense que lo que va a dar más duro todavía.
Y por eso el Padre le dice: no temas delante de ellos. Ay, le va a dar duro a los abuelos, vean. Ay, los abuelos. No temas delante de ellos. Y este es el llamado que el Padre te está haciendo en esta noche. Jeremías era un gran profeta de Dios. Era uno de esos profetas con los cuales Dios hacía cosas tremendas, poderosas y sobrenaturales. Amén. Era un profeta muy usado por Dios. Y por ende, por ser tan usado por Dios, era porque se andaba sometido a su palabra y a su voluntad. Amén. Pero fue un profeta que fue levantado para qué. Lo vimos acá en el verso 10. En el principio, cuando veíamos el verso 4, 5 hasta el versículo 9, veíamos de qué, donde Jeremías fue llamado por Dios, escogido por Dios para un plan y para un propósito. Creo que en el versículo 8 decía: no temas. Le dijo: no tengas temor, porque vas a hablar todo lo que yo te mande hablar. Vas a decir todo lo que yo te diga que hable. Como dice también en su palabra, hablarás a tiempo y fuera de tiempo. Dile al que está a tu lado: habla a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el llamado de parte de Dios para ti. Habla, lleva la palabra, lleva el evangelio. Y este instrumento de Dios, Jeremías, así como hay tantos Jeremías en esta noche, en este lugar. ¿Hay algún Jeremías aquí? No más hay 4. Tú, como Jeremías, que fuiste llamado, escogido por Dios y para Dios, tienes una labor. Al principio podemos ver donde Dios le estaba diciendo: antes de que nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, antes de que te planificara tu mamá, tu papá, hasta de pronto antes de que tu mamá y tu papá nacieran, ya él había sido escogido por Dios y para Dios. Y había sido escogido ¿para qué? Para hacer cosas grandes, poderosas y sobrenaturales en Dios. Pero era un profeta que no le iba a tocar muy fácil. Era un profeta que andaba alineado conforme el propósito y la voluntad de Dios. Pero si la palabra le decía: no temas delante de ellos, era ¿por qué? Porque de alguna manera iba a sentir temor. ¿Temor a qué? A temor a ir a profetizar, temor a ir a llevar la palabra, temor a llevar el mensaje de Dios, y temor a que fuera rechazado. ¿Alguna vez tú te has sentido que te rechazan? ¿Alguna vez tú has sentido? Yo lo he sentido. Yo he sentido alguna vez como que me han rechazado, he sentido que me han menospreciado. Yo muchas veces he sentido como que: ay, no, yo con usted no quiero estar, haga para allá. O sea, yo sé que todos lo hemos sentido en alguna manera. Y en alguna forma podemos sentir temor a ese rechazo. Pero es ahí cuando viene la palabra, cuando viene la bendición, cuando viene la fortaleza en Cristo Jesús y nos dice: no temas delante de ellos. Y aparte de que le está diciendo no temas delante de ellos, le está diciendo: todo lo que te diga que hables, lo vas a hablar. A donde te diga que vayas, vas a ir. Jeremías, como tú y yo, fuimos escogidos con un gran propósito de parte de Dios. Puede que tú y yo tengamos sueños, tengamos planes, tengamos metas, pero por encima de nuestros sueños, planes y de metas, tiene que estar por encima el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Aún por encima, vimos en el versículo 10 donde decía que Él fue escogido para derribar, para arrancar, para destruir. ¿Para qué más? Tú lo declaraste ahorita. Ahí está, para plantar. En un resumen y en pocas palabras, para deshacer la obra de Satanás y hacer la obra de Dios. Ese es el llamado que tú tienes. ¿Que va a ser fácil? No lo va a ser fácil. Por eso, si fuera tan fácil, el Padre no le hubiera dicho a Jeremías: no tengas temor delante de ellos. Sabe que no va a ser fácil, pero es aquí donde tú y yo nos fortalecemos en Cristo Jesús. Era un profeta de Dios, donde Dios lo enviaba, donde Dios lo mandaba, donde hablaba todo lo que tenía que hablar. Y debido a que él hablaba, es más, Jeremías, ustedes saben que Jeremías en una ocasión estuvo en la cárcel, estuvo preso. Ustedes saben en qué momento salió esa palabra donde dice Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí que yo te responderé. ¿Saben en qué momento salió esa palabra? En el momento de que, donde Jeremías estaba en la cárcel.
Cuando Jeremías estaba en la cárcel, y no me voy a quedar ahí, te lo voy a dejar a ti de tareita para que escudriñes. Cuando Jeremías estuvo en la cárcel, fue donde le habló el Padre y le dijo: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Ahí fue donde se levantó y donde surgió esa palabra de parte de Dios para Jeremías y para cada uno de nosotros. Amén. Pero en ese caminar, en ese tratar de que Jeremías cumpliera el propósito de Dios, para lo cual fue llamado desde antes de estar en el vientre de su mamá, Jeremías cumplía el propósito de Dios, donde hablaba, donde decía, donde profetizaba, y a la multitud no le gustaba. Nada que ver con la realidad, ¿cierto? Cuando el Padre va y escudriña y saca por allá cosas tan guardadas, a nadie le gusta. Entonces la palabra nos lleva ahí mismo en Jeremías. Ya te voy a decir el versículo donde Jeremías dijo: me cansé de profetizar, me cansé de que se levanten en mi contra, me cansé de que cuando yo voy y hablo, la gente se levante, la gente me reniegue, la gente diga cosas que no son. Me cansé de qué, de servirle a Dios. Algunos saben que eso había pasado. Sí lo sabíamos. La palabra en Jeremías 29 dice, donde en una ocasión, y ya vamos a ir a él, Jeremías 29, donde Jeremías en una ocasión dijo: ya no voy más, búsquese a otro, porque no más. Porque cada vez que voy y profetizo, se levantan en mi contra. Cada vez que voy y hago lo que el Padre me manda hacer, la gente me insulta, la gente me persigue, la gente me hace lo que sea. Y en Jeremías 20:19 aquí está y dice: y dije, ¿quién lo dijo? Jeremías, así como tú y yo muchas veces lo he dicho. Ay, Padre, me cansé. Yo muchas veces. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué quiere decir esto, hijos? Cuando tú y yo tenemos un llamado, cuando tú y yo fuimos llamados, escogidos, levantados y restaurados por Dios, cuando Dios ha invertido en cada uno de nosotros, Él pone un fuego dentro de nosotros. Ese fuego es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y por más que tú y yo digamos: no voy más, no le sirvo más, no hago más, no profetizo más, no predico más, no cumplo más el propósito de Dios, no voy a evangelizar, no estoy más en la alabanza, no hago más la danza, nadie me quiere, nadie me valora, nadie hago nada de todo esto, ese fuego que hay dentro de ti te lleva a ¿qué? A permanecer en el llamado y en el propósito que Dios tiene contigo. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Tú y yo con Jeremías aprendemos 3 cosas hoy. Vamos a aprender mucho más, pero hoy no va a tomar sino 3 cosas. Una, aprendemos con Jeremías que en el momento de dificultad podemos ir a clamar, a rogar, a suplicar a Dios. Él nos oye, nos escucha y nos responde. Es lo primero que aprendemos de Jeremías. Algo adicional que aprendemos hoy de Jeremías es que aún estando en el propósito de Dios, haciendo la voluntad de Dios, llevando la palabra de Dios y permitiendo que el propósito de Dios para el cual hemos sido llamados, podemos sentir cansancio, desánimo, y por más que queremos huir de la presencia de Dios y del llamado de Dios, por más que queramos huir, no podemos huir. Esos que dicen: yo no quiero que lo haga otro, a mí no me parece, no es el tiempo, todavía no. Hay un fuego dentro de ti que el Padre te va a llevar a que lo cumplas o lo cumplas, quieras o no quieras. Dile al que está a tu lado: quieras o no quieras. Cuando tú y yo llegamos por primera vez y tenemos un encuentro con Dios, cuando tú y yo llegamos y tenemos ese encuentro con Dios, es ese fuego que hay dentro de nosotros, hijos. Y es tan literal que es esa presencia y ese fuego que hay en nosotros, que tú y yo no nos sentimos bien sino haciendo la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Por muy bueno que estemos pasando, por muy bueno que estemos, por muy delicioso donde hayamos, no nos sentimos llenos sino haciendo el propósito de Dios en nosotros.
no más. Y pueden mostrarnos un panorama hermoso, pueden decirnos, te puedes ir para San Andrés, te vas a deleitar, olvídese de todo. A uno que le dicen en las vacaciones del trabajo, desconéctese, olvídese, apaga el portátil, apaga el celular, tú te puedes apagar del portátil, del celular, del vecino, del papá, de la mamá, pero de Cristo no te puedes desconectar, porque es que ese fuego está dentro de ti. Ahí está dentro de ti. Y por más que tú intentes apagarlo, esa llama ardiente está ahí dentro de ti. Por más que tú digas, yo no lo hago, Él te dice, no lo va a hacer. Vamos a ver quién puede más. Vamos a ver si eres tú, si soy yo quien lo hace o no lo hace. Jeremías te demostré ahí en el 29, donde dijo, no voy más, no más, me cansé. Me cansé de que siempre que vaya y lleve el mensaje de Dios me insulten. Me cansé de profetizar y que la gente se levante en mi contra. Me cansé y me cansé, me harté, tiré la toalla. Yo me imagino a Jeremías furioso, con esa batola, con ese vestido largo, con esas sandalias. Me imagino, ya no más, ya no voy más, me voy a olvidar de ti, no voy a hacer más nada. Me lo imagino él furioso. Y no te voy a buscar más, no te voy a seguir más, no voy a hacer más lo que tú me mandas a hacer. Y el padre dijo, sí, espere que le pase la pataleta y ya seguimos hablando. ¿A dónde podemos huir de su presencia? Va a seguir pecando. Hágale, peque, deleítese, envuélvase en el pecado. Aquí estoy yo, porque lo que yo invertí en ti fue demasiado, y yo no voy a perder la inversión que he hecho en vos. Así de sencillo y de literal. Es demasiado lo que el Padre ha invertido en cada uno de nosotros para el Padre dejarlo perder y dejarlo desechar. Somos tú y yo los que hacemos, los que ponemos el límite, los que ponemos el obstáculo, los que ponemos el problema para que el propósito de Dios se cumpla. Solo te digo, quieras o no quieras, para lo cual Dios te llamó y te escogió, se va a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Dale ese aplauso a Jesucristo. Amén. Estamos, iglesia. Así que los que dicen yo no, mire a otro, ponga a otro. No, yo, ¿qué tal? El día y la hora está escrita. Amén. Tú y yo tenemos que entender. Ya hay risas nerviosas. Tú y yo tenemos que entender que no es ni en tus recursos ni en mis recursos, es en los recursos de Dios. Y te lo voy a demostrar en el mismo fragmento bíblico que estábamos viendo. Tú y yo nos podemos desanimar, pero así estemos desanimados, así nos cansemos, así nos desmotivemos, así estemos como estemos, hay un llamado de parte de Dios que se va a cumplir en cada uno de nosotros, porque tú y yo fuimos llamados, apartados, escogidos, levantados, sanados y restaurados por Dios y para Dios. Él no te llamó, ni te escogió, ni te levantó, ni te sanó, ni te restauró para que te deleites en el mundo. Él te escogió, te llamó, te predestinó, te limpió, te restauró, te vivificó. ¿Para qué? Para que le sirvas a Él, al único Dios real y verdadero, que es Cristo Jesús. Y los recursos vienen de parte de Él. Amén. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te dice Él. Y a la final tú y yo tenemos que entender que solamente nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. ¿A quién? A Cristo Jesús. Amén. Y podemos decir, yo no vuelvo a la iglesia, yo no me vuelvo a congregar, yo no vuelvo a orar, yo no vuelvo a ayunar, yo no vuelvo. El propósito, hijo, solamente te digo, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Es mucho lo que Dios ha invertido contigo, y Dios no va a perder lo que ya invirtió en ti. El propósito de Dios se cumple en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de que tú y yo somos tocados y somos llenados por la presencia del Espíritu Santo de Dios, ese fuego de Dios permanece en nosotros. Puede que ese fuego coja a menguar, pero donde tú y yo tenemos que hacerlo, y como lo hemos visto anteriormente en la palabra, tenemos que hacer que ese fuego se mantenga
encendido y avivado en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede que estés enfermo, puede que estés desanimado, puede que estés cansado, puede que no quieras, pero el propósito de Dios para lo cual Dios te llamó y te escogió se tiene que cumplir, y tú y yo nos tenemos que disponer para que se cumpla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Vas a decirle al que está a tu lado, lo vas a mirar y le vas a decir: no hay forma de escapar del llamado de Dios. Dile, somos marcados por Dios para cumplir un propósito del reino de los cielos. Amén. Y los que dicen: yo no quiero, a mí no me parece, mande a otro, ponga a otro, la palabra de Dios dice: y te haré entender y te enseñaré los caminos que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Sencillo. Más sencillo, más fácil. Salmo 32:8. Te haré entender. Tú sabes cuando un papá o una mamá le dice: te hago entender. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Ya te dije, por las buenas o por las malas, pero me va a entender. Aprenda. ¿Sí o no? Y dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si a uno cuando le dicen es que vea, aquí lo tengo, uno dice: ay, aquí me tiene. Ahora tú te imaginas cuando el Padre nos dice: sobre ti tengo mis ojos, mi mirada. Yo me imagino esos ojos gigantes de mi Rey, que yo creo que con uno solo abarca todo. ¿Te imaginas los dos ojos encima de nosotros? ¿Cómo nos estará mirando? El peso. ¿Cuántos han sentido que de pronto están por ahí caminando o están en algún lugar y sienten como que una mirada? Y uno como que mira: ay, me están mirando. Ay, sí, por allá estaban, ¿cierto? ¿Tú te imaginas sentir la mirada de ese Padre? Que su mirada esté sobre nosotros. Si sentimos la mirada del ser humano cuando de lejos nos mira, ahora te imaginas sentir la mirada del Rey. El propósito que tuvo Jeremías fue un propósito tremendo. Y lo primero que Jeremías, y aquí voy a ir al versículo 4, lo primero que Jeremías nos revela por medio de esta palabra es en el versículo 4, donde ¿qué? Donde Jeremías fue llamado, donde Jeremías fue escogido. Así como tú y yo hemos sido llamados y hemos sido escogidos. Amén. Donde lo primero que nos dice es, donde habla: vino palabra de Jehová. Vino la palabra de Dios a Jeremías a decirle: fuiste escogido, fuiste llamado. ¿A qué voy con este primer versículo, hijos? A los que dicen: Dios no me habla, yo no lo escucho. Mira que Dios sí habla. De que tú no lo escuches es diferente. Pero mire que en el versículo 4 dice: donde vino palabra de Jehová a Jeremías. Dios habla. Y Él habla a tu oído hoy. Él habla a tu vida hoy. Solo que muchas veces tú y yo no lo queremos escuchar. Muchas veces lo desechamos. Y dice en el versículo 5: antes de que te formase, le está diciendo en el versículo 4, Dios me habló. ¿Y qué le está diciendo? Antes de estar en el vientre de tu madre te escogí, te predestiné, te aparté, te santifiqué. ¿Tú sabes qué significa la palabra santifiqué? El santificar es apartarlo para Dios. Y en el versículo 5 nos está diciendo que aparte de que Dios nos habla, nos aparta, nos escoge y nos santifica. Y nos santifica con un propósito para Él. Pero te pregunto, ¿Dios ha invertido en nosotros
o no ha invertido en nosotros. Te santificó. Ya Dios te conocía. O sea que tú y yo no somos una planificación del papá ni de la mamá. Tú y yo somos una planificación de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: aunque padre y madre te abandonase, con todo te recogerá Jehová. Es que mi mamá, que me tuvo en el vientre, ¿cuántos meses? 9 meses, ya no me quiere. El Padre es que te escogió. Tú estás aquí porque eres un propósito de Dios. Eres un plan de Dios. Tienes un llamado de parte de Dios. Amén. Y nos dice la palabra, o mejor, dile a alguien antes de seguir, dile: no eres plan del hombre, eres un plan perfecto de Dios. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, y quiero que me escuches esto: tú no naciste para gloria tuya, tú naciste para la gloria de Dios. Y por si no me lo entendió, te lo digo en otras palabras: tú no naciste para vivir tu vida, tú naciste para vivir la vida y el propósito de Dios. No tu sueño, no tu vida, no tu plan, no lo que a ti te parece, no lo que a ti te place. Jesucristo pagó precio de sangre por ti, y la vida tuya le pertenece a Cristo Jesús. O sea que tú no naciste para hacer lo que tú quieres. Es mi vida y yo veré qué hago. Bájate de esa nube, que no es tu vida, porque tu vida la pagó Jesucristo. Cada gota de sangre Cristo pagó por ella. Entonces eso que tú dices: es mi vida y yo veré qué hago con mi vida, estás tan equivocado, que esa vida tuya le pertenece a Cristo Jesús. Estamos. La palabra nos dice, y vamos a seguir ahí donde estamos en Jeremías. Lo primero que le habló Dios a Jeremías fue: te conocí y te formé. Lo segundo fue: te santifiqué. Amén. Y como te decía, el santificarlo es que fue apartado para Él. Luego le siguió hablando y le dijo: te di, te escogí, te puse, te llamé, te predestiné, como tú lo quieras poner, para ser profeta de las naciones, para profetizar a las naciones. Estamos donde Dios le dijo: te formé, te escogí, te enseñé, te guardé, te santifiqué, te predestiné y hice todo lo que hice contigo para que me sirvas, para que seas un instrumento en mis manos, para que sean mis planes, mis propósitos, mis metas y lo que yo tengo edificado para ti por encima de lo que tú tienes edificado para ti. Es más, hijos, ¿cuántas veces hemos visto que hemos construido, hemos planeado y tenemos por allá todos nuestros sueños y nuestros planes construidos? Y de la nada todo se derrumba. De la nada todo se acaba. De la nada todo lo que habíamos construido en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en nuestras capacidades, se acabó. Porque el Padre quiere enseñarte que no es en tus recursos, en tus fuerzas, en tus capacidades, ni lo que tú quieres, sino lo que Él te llamó, a lo que Él te escogió y a lo que Él te predestinó. Y aparte de todo esto, hijos, lo veíamos ahora, donde después de que el Padre le dice a Jeremías, y te lo ha dicho a ti: desde antes de estar en el vientre te escogí, te santifiqué, te hice profeta a las naciones. Y le dice: vas a ir a hablar. Jeremías le dice: Señor, es que yo no sé hablar. O sea, el Padre dándole todos los recursos, dándole todo y colocándole todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que hablar. Le dijo: te escogí y pongo todo delante de ti para que vayas y cumplas mi plan y mi propósito. Y Jeremías le dice: yo no sé hablar. Las mismas disculpas que tú y yo ponemos. Tenemos el llamado de parte de Dios: yo no sé cómo se hace, yo no tengo tiempo, yo tengo que ir a descansar, ya está muy tarde,
ya tengo sueño, ya estoy cansado, ya no hay. Es que era para el lunes y no para el martes. Es que es esto y lo otro, y que lo haga otro, y yo, ¿por qué? Hijos, ¿quién soy yo para negármele al Señor? Te escogió aún en contra. Es más, muchos están aquí hoy aún en contra de la voluntad de su papá y de su mamá. ¿A cuántos de los que están aquí y en el mundo entero, sus padres en algún momento quisieron abortarlos y hoy están aquí? Por misericordia de Dios, por un propósito de Dios y por un llamado de parte de Dios. Puede que no haya sido fácil, puede que no haya sido sencillo, pero aquí estás. Puede que te hayas equivocado, que hayas fallado y que hayas pecado, pero aquí estás. Puede que no tengas recursos, pero el Padre te dice: soy yo quien te doy los recursos. Es Él el que te da los recursos para que vayas y lleves su palabra. Y por eso te digo hoy, en el nombre de Cristo Jesús, tú fuiste escogido por Dios y para Dios, para ser un instrumento en las manos del Señor. Hay muchos hombres y mujeres que son instrumentos de Satanás, y hay otros que son instrumentos de Dios. Ahora la pregunta te la hago a ti: ¿eres instrumento de Satanás o eres un instrumento de Dios? ¿Cuál es el llamado que hay en ti? Y el llamado que hay en ti es servirle a Dios. Pero ¿cuál llamado estás acudiendo ahora? Yo sé y estoy segura de que Dios te separó, te apartó y te predestinó para hacer cosas tremendas y sobrenaturales en Él. ¿A dónde más vas a seguir huyendo? ¿A dónde podemos ir fuera de su presencia? ¿A dónde nos podemos esconder del Padre? ¿Qué podemos hacer sin Él? Pero hay alguien, y muchas veces lo dicen por ahí: Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero tú y yo sin Dios, ¿qué somos? Tú y yo sin Dios, ¿para qué? Hijos, yo sin Cristo no valgo y no sirvo para nada. Yo hoy le decía al Padre: Padre, tú cómo tienes misericordia de mí. O sea, Él en su soberanía, en su santidad, en su omnipotencia, y poner su mirada en mí, escogerme, y no solamente apartarme, escogerme, sino que tener un propósito conmigo, tomarme en sus manos para moldearme y para decirme: yo creo en ti, yo confío en ti, ve y haz lo que te estoy mandando a hacer. Yo te pregunto, si tú vas a mandar a hacer algo a alguien, y algo que es demasiado importante para ti, tú a cualquiera le dirías: ve y hazme esto que es demasiado importante para ti. No. Hasta muchas veces, por lo importante que es para ti, tú mismo decides hacerlo. Pero el Padre ha invertido tanto en nosotros y confía tanto en nosotros, que nos dice: ve y haz lo que yo te mando a hacer. Ve y habla lo que yo pongo en tu boca. Y pone ese carbón encendido en nuestra boca para hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y aún dándonos Él todo lo que necesitamos para poderle servir, le decimos: no, no sé hablar, no sé hacerlo, no quiero hacerlo. Escoge a otro para hacerlo. Hijos, tú sabes la gran bendición que es poder ser un instrumento en las manos del Señor. Tú te alcanzas a dimensionar qué es servirle a Dios y la recompensa que viene de parte de Dios cuando le servimos. Cuando abrimos nuestra boca a hablar lo que Él quiere que hablemos, y cuando vamos y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Por eso, imagínense
que es tan grande la recompensa de parte de Dios, que en su palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque la recompensa viene de Él. La mayor bendición que tú y yo podemos tener es servirle a Dios. Saber que aún en medio de nuestros errores, horrores, defectos, debilidades, caprichos y todo lo que hay en nosotros, Él sigue colocando su mirada en nosotros, sigue tocando la puerta a nosotros para que vayamos y le sirvamos. Y cuando Él viene y toca la puerta y nos dice: ven, te escogí para que hables mi palabra, te escogí para que vayas donde quiera que yo vaya, y le digamos: yo no sé hablar, escoja a otro. ¿Y por qué yo? Hijos, Él siendo Dios pone la mirada en nosotros y nosotros nos negamos para Él. Dile al que está a tu lado: Dios te separó, Dios te escogió. Y dile: y tienes trabajo que hacer. Hay un propósito de Dios en ti. Jeremías existía, y el propósito de Dios con Jeremías es que fuera profeta. Que fuera profeta. Y lo que tenía que hacer, aquí está. ¿Tú sabes cuál es tu llamado? ¿Tú sabes para qué te llamó Dios? Aquí está. Mira, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar. Es más, búsqueme ayúdenme por ahí. Me viene a la mente en este momento una palabra donde me dice: martillo me sois. Ayúdenme a buscarla. ¿Cuál? Jeremías 51:20. Mire, hijos, ¿quién se ha golpeado con un martillo? Y duele, ¿cierto? Duele. O el que se golpea machacando la carne para que quede más grande y después se encoge cuando la asa. ¿Sí o no? Cuando machacamos la carne queda gigante y apenas la asamos queda un pitico ahí de nada. ¿Sí o no? Pero el machucón queda. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti, hijos, queremos más. Y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Eres un martillo en las manos de Dios. Eres ese aljaba en las manos de Dios. Eres esa flecha en las manos de Dios. Eres ese instrumento en las manos de Dios. ¿Qué estás esperando para servirle a Dios? ¿Qué estás esperando? Hijos, ¿qué más quieres para servirle a Dios? Hay una palabra que dice, creo que es en Job, donde dice: la bendición que este no quiso, yo la quiero. Creo que es en Job. La bendición que el que está a mi lado no la quiere, Señor, dámela a mí, que yo sí la quiero. Ese sí es agalludo, no agalludo, no, como usted no quiere, yo la quiero. ¿Se acuerdan cuando pedían? ¿Quién fue? Elí le pidió. ¿Quién fue? Eliseo le pidió a Elí, ¿qué? Doble porción. Yo quiero doble porción. Ay, si a mí el Padre me dice: pídeme y te doy doble porción para que me seas martillo. Ay, qué maravilla. Yo le digo: Padre, doble porción para ser martillo. No. ¿Sí o no? Ahí está. Hijos, ¿qué estás esperando para servirle a Dios? En contra de Jeremías se levantaron, en contra de Jeremías lo murmuraron, en contra de Jeremías lo pisotearon. Por eso él sintió y dijo: no voy más. Pero por eso la palabra le dijo: no tengas temor delante de ellos, porque yo estoy contigo. Yo te guardo y te protejo. Es más, hay una palabra en Jeremías 26 donde dice que si tú no hablas, búscame la hija, Jeremías, donde dice que si yo no hablo lo que él me manda a hablar, me entrega ¿a qué? A mis enemigos.
Hijos, te estoy demostrando bíblicamente, o le sirves a Dios o le sirves a Dios. ¿Le sirves o le sirves? Ahí está. Si tú no hablas, si tú no llevas, si tú no haces lo que el Padre te dice que habla, tengo que buscarla y te la voy a buscar. Tú me la tienes, pastor, ayúdamela a buscar. Cuando la palabra dice, Jeremías, cuando dice en el punto donde si Él te pone a hablar y tú no hablas lo que Él te dice que hables, Él te entregará a tus enemigos. Y tú te imaginas en manos de tus enemigos, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasaría en manos de nuestros enemigos? Nuestros enemigos no tienen misericordia de nosotros. Yo creo que está ahí mismo en el versículo. Amén. Tienes trabajo y tienes trabajo para hacer. Tienes mucho trabajo para hacer de parte de Dios. Ya no hay tiempo de hacer más locha, ya no hay tiempo de decir no puedo, no soy capaz. Tienes un llamado de parte de Dios. Él te habla, Él te escogió, Él te predestinó. Cumple el propósito de Dios. Estamos, iglesia. Jeremías en el versículo 6 le decía: Señor, yo soy un niño y no sé qué hablar, no sé cómo decirle. Y en el versículo 7 el Padre le dijo: no te preocupes, yo pondré cada palabra en tu boca y te diré qué hablar, cuándo hablarla, a quién hablarla y en qué tiempo decirla. Y tú y yo muchas veces colocamos esos obstáculos donde no le queremos servir a Dios. Buscamos infinidad de pretextos y de disculpas para no servirle. Pero Dios le dice a Jeremías y te lo dice a ti: yo te llamé y con eso basta. Yo te escogí y con eso basta. Yo te planté y con eso basta. Dile al que está a tu lado: no te duermas. Eres un Jeremías con un propósito de parte de Dios. Pónmela, hijo. Por eso decía que estaba en el 1. Jeremías 1:17. Mire, hijos, y me estoy saliendo de lo que estaba, pero voy exactamente a lo que dice. Dice: tú pues, cada uno de nosotros, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo. Hijos, les confieso antes de terminar, una vez estaba en mi casa, estaba orando, y les confieso que me dio susto. Recién empezando en el evangelio, y el Padre me dio esta palabra, me regañó con esta palabra, me exhortó y me confrontó con esta palabra. Porque en esa época el Padre me puso que le dijera algo a alguien, y yo dije: ay no, yo era exhortar a alguien. Y yo: ay, Padre, me meto en un chicharrón, me va a braviar, ¿y usted quién es para que me diga? Y en intimidad con el Padre me dio esta palabra y me dijo: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Búscame en la palabra de Dios para todos, hijo. En la otra versión te voy a demostrar lo que dice esta palabra. En resumen, palabras más paisas, quiere decir que si tú, como escogido de Dios, apartado de Dios, predestinado por Dios, donde Dios ha invertido en ti, donde Dios te separó, te escogió, te dice: ve y habla, ve y hazlo, y tú no lo haces, mire lo que dice: pero tú, Jeremías, prepárate como para una batalla. Ve y diles todo lo que yo te ordene. Y le dice: y no les tengas miedo. Miremos que ahora también dijo: no tengas miedo. Y no les tengas miedo, de modo que así yo no tenga, o sea, quien no tenga que atemorizarte ante ellos. ¿A qué va con esto? Si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios,
Si tú y yo no cumplimos el propósito de Dios, si tú y yo no hablamos lo que Él nos dice que hablemos, si no vamos y hacemos lo que Él nos dice que haga, aquí está la palabra y aquí está la respuesta. Y la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O le servimos a Dios. Hijos, yo no entiendo cuando la gente dice: yo mejor no vuelvo a la iglesia porque yo no puedo jugar con Dios. Yo no entiendo esa parte. Bueno, o sea, la gente dice: yo mejor no me vuelvo a congregar porque yo no puedo jugar con Dios. O sea, es que tú conoces de la palabra, y así te congregues o no te congregues, estás jugando con Dios si no haces la voluntad de Dios. Sencillo. Pero la gente cree que por el mero hecho de venir a un lugar de adobe, de cemento, donde hay baldosa, que ese es el lugar, simplemente es donde puede honrar y glorificar a Dios. Afuera aún sigue siendo llamado y escogido por Dios. Aún afuera. De que seas rebelde y desobediente, sí. ¿Cuál es la única diferencia? Que te congregas y te alineas con el propósito de Dios, o te quedas afuera haciendo tu voluntad, lo que a ti te parece, pero sigues jugando y sigues fallándole a Dios y sigues yendo en contra de la voluntad de Dios. Así de sencillo, hijos. Hijos, el tiempo se acabó. ¿Cuántos quisieran estar en el puesto y en el lugar que tú y yo estamos hoy? ¿Cuántos quisieran servirle a Dios y no lo pueden hacer? Hay hombres y mujeres de Dios que están postrados, enfermos, quieren servirle a Dios y no pueden. Y tú y yo, que podemos hacerlo, no queremos hacerlo. Yo espero que no se te olvide esta palabra. Jeremías 1:17. El llamado de parte de Dios está ahí. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te predestinó. Y así como Él te llamó, te escogió y te predestinó con un propósito, Él mismo también te da la sabiduría, te da el entendimiento, te da la revelación y te da todos los recursos para que tú vayas y cumplas el propósito de Dios. No hay disculpa, hijos, para decir no le sirvo a Dios. No hay disculpa para decirle: me quedé estancado en este ministerio y de aquí no paso. Hijos, hay una alabanza que dice: perdón porque yo sé que no soy lo que tú quieres que sea. Así dice, ¿cierto? Yo sé que yo no soy todo lo que el Padre quiere que sea, y es demasiado lo que me falta. ¿Cuánto tiempo llevas? La misma palabra de Dios dice: el perezoso todo lo anhela, todo lo desea, pero nada lo logra. El perezoso dice: yo quiero hacer, yo quiero unción, yo quiero poder, yo quiero predicar, yo quiero ir, yo quiero llevar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero se quedó ahí. Y la palabra de Dios dice: el perezoso no come. Y no solamente es un alimento físico. El que es perezoso ni siquiera se llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Muchos dicen: yo quiero tener unción para hacer. ¿Y qué estás haciendo para tener esa unción? ¿Qué estás haciendo para alcanzar y permitir que ese propósito y el llamado que Dios te ha hecho lo puedas alcanzar en Cristo Jesús? Ya te demostré que fuiste escogido, guardado, reservado, santificado, y fuiste escogido para derribar, para destruir toda obra de Satanás y hacer la obra de Dios. Dios te escogió. Para los que dicen poner pretextos y poner disculpas, ¿quién era Moisés? Gago. ¿Tú te imaginas aquí Moisés predicándoles? Gago. Y fue un instrumento valioso en las manos de Dios. Ahora tú y yo, ¿por qué nos negamos a servirle al Señor?
Dale la mano al que está ahí a tu lado. Lo vas a mirar a la cara y le vas a decir con poder y con autoridad, y le vas a decir: Dios te ha levantado para ganar, no para perder. Dile: Dios te ha levantado para ser un ganador y no un perdedor. Hija, apúntame con alguien. Ve, ahí están los dos. Muévanse, dejen la pereza. Uy, no. Dile: Dios te ha levantado para edificar, para restaurar, para levantar, para arruinar toda obra del diablo y para edificar toda obra de Dios. Dile: tú no estás aquí para perder, tú estás aquí para ganar, para levantarte. Dios te trajo para decirte que tienes la victoria en Cristo Jesús. Vamos, dile: Dios te trajo para que ganes. Dios te trajo para ganar, para triunfar, para que crezcas, para que te levantes en Cristo Jesús. Y hoy te digo, en el nombre de Cristo Jesús, esa temporada, ese tiempo donde eras un perdedor, donde estabas frustrado, donde estabas derribado, donde estabas caído, hoy se acaba en el nombre de Jesús. Y declaro que hoy te levantas porque eres un ganador en Jesucristo. Declaro que el poder y la autoridad de Cristo Jesús está sobre ti y te levantas a acudir a ese llamado que Dios te ha dado, donde hay salvación, donde hay eternidad, donde hay gloria, donde hay bendición para ti en el nombre de Jesús.